Amigos, esto es Sí con Raquel Besudo y hoy, bueno, tenemos a alguien que nos va a dejar muy pensativos. Es un hombre que logró cosas maravillosas, él nos lo va a contar. Se trata de Carlos Eduardo Osegueda. Él trae a México toda una teoría china, una práctica que parece ser que es casi magia o quizá la espiritualidad bajada en él. Carlos Eduardo, mil gracias por estar aquí y sí quisiera que pudieras explicarnos cómo es que, estando tan mal, tan enfermo, llegaste a ser el hombre más feliz de esta vida. Gracias, Raquel. Al contrario, es un placer. Y bueno, pues empecé a los 2 años con fiebre reumática, viví 20 años a base de antibiótico y penicilina principalmente, antiinflamatorios y todo tipo de medicamentos. Y tuve la fortuna de conocer a muchos médicos, algunos muy buenos, que definitivamente me ayudaron sin que me llegaran a curar del todo. Y también tuve la oportunidad de conocer a médicos que abusaron de mí. Fui víctima de abuso médico y de negligencia médica. Y de eso aprendí mucho también. A los 22 años de edad aproximadamente, decidí no volver a poner mi salud en manos de otra persona y decidí dedicarme a estudiar de qué dependía que a veces me sentía bien y a veces me sentía muy mal. Y por supuesto que la enfermedad siguieron evolucionando los problemas derivados de tanto medicamento durante tantos años, y hacia los 28 años yo estaba realmente ya muy mal, tenía problemas en hígado, en riñones, en suprarrenales, en corazón, en huesos, en pulmones, en sangre, etc. Y realmente no fue solo que tú lo hayas tenido, sino mucho provocado por la negligencia médica. Así es. Okay. Parte de mi cuadro, que era un cuadro bastante complejo, pues era el resultado de la infección que tuve cuando tenía solo 2 años por estas bacterias, y parte del cuadro era provocado por precisamente los medicamentos, el exceso de ellos, las malas combinaciones de ellos. En fin, entonces sí era un cuadro muy difícil. Yo estuve en Europa en tratamiento varios meses y ahí fue donde me diagnostican pues ya un cuadro mucho más general, en donde se comprende con mayor profundidad y con mayor certeza qué es lo que está pasando conmigo, y me dicen que va a ser difícil que yo viva más de 1 año. Y en ese momento pues mi vida se transforma de manera muy importante, porque a pesar de la enfermedad yo siempre viví como una persona sana, fui buen estudiante, hice deporte, mientras el cuerpo aguantó. Y llegó un momento en el que el cuerpo ya no aguantó y eventualmente pues fue muy difícil, porque pues yo tenía muchos planes y tenía muchos sueños y me independicé muy joven y tenía mi casa y terminé mi carrera y empecé a trabajar, y de pronto pues ya no puedo trabajar y de pronto tengo que vender mi casa y tengo que vender todo lo que tengo, mis cubiertos, todo lo que fui desde muy joven construyendo, pues de pronto me tuve que deshacer de ello para poder pagar tratamientos, para poder luchar por salvar mi vida, ¿no? Entonces, pues cuando me dicen que lo más probable es que no sobreviva más de 1 año, pues tengo un cambio muy radical. Realmente para mí fue una noticia que, en lugar de hacerme sentir muy mal, me ayudó a poner las cosas en una perspectiva de mucha mayor objetividad y me obligó a valorar lo que de veras importa en la vida. Fue una oportunidad para deshacerme de todas mis expectativas, las que tenían mis padres de mí, las que tenía mi familia en general, las que yo mismo tenía de mí, porque cuando te dicen ya te vas, en ese momento dices, ok, pues voy a sacarle jugo a lo que me queda. Yo tenía 28 años. 28 años. Y bueno, soltero. Y en ese momento de mi vida, pues me doy cuenta que para mí lo más importante es crecer. Yo le encuentro sentido a la vida en la medida en la que puedo percibir con claridad que estoy creciendo en conciencia, que estoy creciendo en amor, que estoy creciendo en armonía, que estoy creciendo
en general, ¿no? Que estoy creciendo en mi capacidad de ser de servicio, a pesar de que mi condición era realmente muy mala. Yo venía de muchos años de estudiar, venía de tratamientos que, aunque no me sirvieron para la cuestión de salud física, sí me permitieron aprender muchísimo. ¿De medicina? De medicina, sí, de salud, diría yo. Estuve en Estados Unidos con gente muy reconocida, en Europa también con gente muy prestigiosa. Y bueno, pues tenía muchas herramientas para ayudar en algunos sentidos a las personas que así me lo solicitaban, y yo encontraba gran satisfacción en ello. Y en ese momento de mi vida, cuando pues todo parecía que iba a terminar y yo realmente estaba muy reconciliado con la posibilidad de que así fuera, me enteré de esta ciencia. En realidad es una ciencia. En China está reconocido el China Chikung por el Ministerio de Salud Pública, el Buró Nacional de Ciencias, el gobierno chino y muchas instituciones académicas y científicas del país. Y me entero pues que existe un hospital, el hospital más grande del mundo, que trabaja sin medicamentos, allá en 1998. Un hospital en donde la gente no va a que la curen, sino va a aprender a curarse, en donde no se utilizan agujas, no se utilizan hierbas, no hay dietas especiales. Yo venía de muchos años de tener dietas verdaderamente horribles, espantosas, muy restrictivas, y de toda la vida de depender de medicamentos, de tratamientos, de análisis y de un montón de cosas, y a veces de charlatanes que me tomaron el pelo. Entonces, el planteamiento de un paradigma en el que tú eres el responsable, en el que no vas a que alguien te proporcione lo que tú necesitas, sino aprender a tú encontrarlo a través de tus propias facultades, que todos los seres humanos tenemos. Es un concepto totalmente diferente. Es un concepto totalmente diferente que parecía muy descabellado, pero que resonaba con algo que yo había sentido toda mi vida. Desde muy chiquitito yo siempre sentí que no podía ser tan injusta la vida, ¿no? Que realmente todos los seres humanos hemos venido a este mundo y no es posible que no contemos con lo necesario para poder superar nuestras limitaciones y para poder realizar nuestros sueños, ¿no? Yo, en el caso de la enfermedad, siempre sentí mucha impotencia, porque yo aprendí a pelear desde muy chiquito, ¿no? Pero yo decía, ok, una cosa es pelear con una persona, ¿no? Pero otra cosa es pelear con una bacteria que te está destrozando por dentro y te está haciendo la vida imposible. Yo decía, debe haber algo que yo pueda hacer. Debe haber algo, además, de ver si funciona ahora sí este tratamiento, esta cirugía, este nuevo antibiótico. Y nunca servía nada, ¿no? Entonces, la impotencia era tremenda. Y de pronto, 28 años después, casi 28 años después, pues me entero de que hay un hospital que funciona bajo esa premisa, ¿no? Entonces, yo honestamente llego a China muy escéptico. De hecho, cuando yo me enteré de esto no corrí a China, no me llené de esperanza, porque el trabajo, ahorita tenemos muy poco tiempo para platicarlo, pero el trabajo de reconciliarse con la posibilidad de morir no es fácil, no es fácil, y cuando uno está en esa situación, abrir tu mente y abrir tu corazón a una nueva posibilidad, por increíble que parezca, tampoco es fácil. Te cuesta más trabajo. Claro, a veces dices, ya no. Estoy perdiendo el tiempo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo venía de 20 años, como te dije, de haberme tratado con los médicos más reconocidos del país, después de haber viajado por Estados Unidos y Europa con médicos que eran doctores en medicina, como la que nosotros conocemos, pero que además habían dedicado su carrera a estudiar formas alternativas o complementarias para trabajar con la salud, y no había tenido resultados. Entonces, de pronto decir, híjole, ya estoy bien así, ¿para qué otra vez abrir un nuevo lugar a la esperanza, ¿no? Entonces, me fui muy escéptico a China, pero decidí irme porque, como te dije antes, yo decidí, cuando me dijeron que me iba a morir, crecer hasta el último momento. Como que fue una ruta como espiritual para ti, ¿no? Como dices, aunque no me cure, por lo menos estoy en un ámbito donde me voy a sentir mejor conmigo mismo, ¿no? Encontré más crecimiento en arriesgarme y aventurarme a irme a la China que quedándome en la cama esperando el último momento, ¿no? Entonces,
por eso es que decidí ir a China con muchísimo escepticismo. Quiero comentarte que nunca fui fan de China. Al contrario, yo tenía mucho prejuicio y era muy ignorante, a pesar de que siempre le eché muchas ganas a la escuela. Hay cosas que descubrí estando en China, y China definitivamente es un país extraordinario que tiene cosas, muchos contrastes, ¿no? Como el nuestro en muchos aspectos. Y bueno, pues mis prejuicios se derrumbaron, por supuesto, en China, porque llego a un contexto que es totalmente extraño. Mi viaje no fue agradable. China es una cultura confrontadora para nosotros y principalmente para cuando uno se siente muy mal. Te lo puedo describir así. Nada de lo que yo vi en China fue como yo pensé que iba a ser. Todos los días era algo muy bizarro. Nunca vi algo muy tangible que me dijera estás en el lugar correcto. Todos los días era un reto, todos los días era una duda, todos los días era desconfianza. Yo pensé que iba a haber gente pararse de su silla de ruedas y empezar a caminar. Yo pensé que si era cierto esto, ¿no? Pero a mí no me tocó llegar a ese hospital. A mí me tocó, por cuestiones del destino, llegar a un entrenamiento especial que me impartieron grandes figuras del Chinen Chikung en China, las más importantes, y esto fue al pie de la montaña más sagrada de China. Entonces yo no estuve en el hospital, a mí no me tocó ver esas cosas. Yo llegué a una comunidad en la que pues yo era el enfermo y todos los demás ya se habían curado. Entonces me platicaban sus historias, yo no las creía y me ponían a trabajar todos los días bajo circunstancias verdaderamente violentas para una persona saludable. La temperatura promedio era de menos 20 grados centígrados. La comida era muy difícil para mí, además de que en contra de todas las dietas que llena de grasa, carbohidratos. Sí. Todo lo que tenía prohibido, pues eso era lo que había y pues lo tenía que comer, ¿no? Yo tenía prohibido vivir en la Ciudad de México por la altura, por la contaminación, y pues llego al pie de una montaña sagrada es un lugar con mucha altura y donde además hay mucha más contaminación que en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí fue muy confrontador, pero lo aguanté y eso quizá sí fue algo que me hacía pensar que a lo mejor algo estaba pasando, porque no era lógico que yo estuviera aguantando esas condiciones tan difíciles. Los maestros deciden darme una instrucción especial sin que yo así lo solicitara. Ellos deciden convertirme en instructor. En ese momento yo no lo sabía, pero esa era la primera ocasión, hasta la fecha la única. ¿Te dieron el perfil que sí lo lograste? Pues yo creo que algo percibieron, no lo sé. Pero bueno, el hecho es que ellos deciden hacerme instructor y pues a la hora que me lo comunican, yo tengo mi peor crisis en China porque yo dije, no puedo ni conmigo mismo. Yo no puedo hacer un compromiso con ustedes de llevarle esto al mundo, ¿no? Porque sus expectativas no eran pocas y ya te comenté, fue una parte muy importante de mi curación poder deshacerme de las grandes expectativas que los demás tenían de mí, y de pronto llego a un contexto en el que estoy luchando por salvar mi vida y me entregan un paquete de expectativa que supera, yo creo que por mucho lo que tenía antes, ¿no? Pero bueno, yo hago un trato con ellos en el que les digo, si yo salgo adelante, consideraré la posibilidad de enseñarlo. Y la gran maestra Wang, que es pues la segunda figura más importante de Chinen Chikung en China. Una mujer, una gran maestra. Simplemente me mira a los ojos, se sonríe y me dice, tú vas a enseñar Chinen Chikung. Y pues un día termina mi entrenamiento, yo me seguía sintiendo igual de enfermo, sí sorprendido por haber sobrevivido la experiencia. O sea, todo en contra. Sí, todo en contra. Yo me sentía igual de mal y ellos me declaran instructor y me dicen que mi entrenamiento ha concluido, ¿no? Que me han entregado todo lo que ellos conocen, todo lo que ellos tienen y pues que adelante me ponga a trabajar. Yo salgo de China pensando que voy a venir a México y pues que voy a seguir luchando por salvar mi vida, que voy a pasar el tiempo que mi cuerpo aguante haciendo esta práctica que consiste en una serie de ejercicios físicos y mentales
que parece que uno no está haciendo realmente gran cosa. Los ejercicios físicos son muy parecidos a los estiramientos que hacemos en las mañanas cuando nos despertamos. Así te los puedo describir, nada complicado. Y la parte mental, que es la parte más importante de esta ciencia, consiste en aprender a concentrarte en diferentes partes de tu cuerpo. O sea, que lo sientas, ¿verdad? Sí, no son visualizaciones, no es cosa de imaginarte algo que no existe, es aprender a usar tu mente ante las situaciones cotidianas para promoverte una química interna saludable, al tiempo que aprendes a concentrar tu atención en diferentes partes de tu cuerpo para fomentar el flujo sanguíneo, impulsos nerviosos, etc. Esto tiene un estudio de más de 5,000 años detrás y es algo verdaderamente impactante, ¿no? Pero cuando tú lo estás haciendo y cuando lo aprendes dices, no puede ser que esto sea todo, ¿no? Parece muy sencillo. Entonces, bueno, yo llego a Estados Unidos antes de México y bajándome del avión empiezan a dispararse mis cambios. El resultado de haber estado en China casi 5 meses, en Estados Unidos empieza a dispararse y ahí es cuando me doy cuenta de que funciona, que es real y pues alcanzo un nivel de salud que jamás en mi vida había experimentado. Pues estás totalmente curado. Estoy perfectamente sano. Tengo 14 años viviendo en México, cuando tenía prohibido estar aquí más de 4 días. Y han sido 14 años de un trabajo muy intenso. Tengo ya más de 11,000 alumnos en mi comunidad, lo cual pues es algo que me llena de gratitud porque pues es algo que no se ha podido hacer en alguna otra parte del mundo después de China y pues lo tenemos ahora aquí en México. Nuestro país está considerado por las grandes autoridades de China en Qigong en China como el país más importante actualmente en el desarrollo del Qigong Qigong. Primero decirte que tu historia realmente yo quería que todo el mundo la conozca. Sé que muchas gentes ya la conocen, pero si son 11,000 alumnos, faltan millones y millones de mexicanos que se tienen que acercar a ti y quizá de ahí salir otros maestros. Seguro que sí. Porque yo creo que de eso se trata, multiplicar. Así es. Quiero decirte que yo no te conocía, supe de ti gracias a una amiga que su mamá pues está verdaderamente creo que curada, tiene cáncer, ya pasó todo lo que tenía que pasar, sus radiaciones y demás, pero ella cree que ya está en el camino de la sanación. Y bueno, yo creo que eso es muy, muy importante, que la gente sí se dé cuenta que sí se puede, que sí es un trabajo muy propio de cada uno de nosotros, que no es que el médico te cura, sino es algo que tiene que salir de ti. Pero a mí sí me gustaría que por favor nos digas a dónde te pueden llamar o por dónde te pueden encontrar. Encantado. Tenemos un teléfono multilínea en la Ciudad de México que es 52 35 7198, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y tenemos una página de internet que es fuerzaintegral.com. Y ahí está toda nuestra información y yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Esto no es magia, es trabajo. Es un hecho que los seres humanos tenemos la facultad de generarnos cambios y dispararnos cambios incluso fisiológicos. No es algo que esté en contra de la medicina convencional, al contrario, pero sí es algo que permite a veces lograr más de lo que se puede lograr con los procedimientos que conocemos. Te felicito y bueno, me siento feliz de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Raquel. Bueno, amigos, esto es Sí con Raquel Besudo. Ahorita regresamos.